Hola, hoy vamos a hablar de patrones. Para ello vamos a partir de un bloque, o sea, de un patrón base de vestido entallado, que es el que tengo aquí encima de la mesa. Y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial en dos partes. En la primera parte lo que haremos va a ser hacer una transformación muy sencilla, en la que con este patrón base vamos a hacer un vestido entallado con costadillos y tirantes. Y en la segunda parte del tutorial, que lo veremos en próximos días, veremos cómo hacemos la extracción de cada una de las piezas y cómo las industrializamos para preparar el patrón para la confección. Bueno, pues para preparar este patrón, lo primero que he hecho ha sido cortarme un trozo de papel. Ahí me gusta utilizar un papel, este es un papel craft de 40 gramos, que es translúcido, lo cual me permite ver las líneas de la mesa de corte, y además cuando estoy trabajando uniendo las piezas del patrón, con la transparencia puedo ver las uniones y comprobar los recorridos muy bien, con lo cual es muy práctico, mejor que un papel opaco. Bueno, pues aquí tengo los dos bloques principales del patrón. Este sería el delantero y esta es la espalda. Generalmente se utilizan patrones de cartón, pero yo descubrí hace ya un tiempo este material que es plástico, que se corta tan bien como el cartón y que tiene más durabilidad, y otra vez tenemos la transparencia jugando a nuestro favor. Así que, pues nada, voy a colocarlos. Las pesas son de gran ayuda a la hora de evitar que el patrón se nos mueva. Lo situamos bien. Y utilizar siempre dos pesas para cada pieza, porque si ponéis un peso solo, todavía puede tener movimiento. Con dos pesos os aseguráis de que esto va a quedar bien firme a la mesa. A veces, a falta de pesas como estas, se pueden utilizar, yo que sé, saquitos llenos de piedras o de arena o diferentes elementos. Para copiar el patrón yo generalmente utilizo los Pilot Friction. Me gustan porque como se pueden borrar, pues te quedan unos patrones muy limpios, nunca hay rayas, puedes borrar todas las rayas que te sobran y te queda un patrón claro y nítido. Estos tienen un trazo de 0,7 milímetros, que para mí es una precisión suficiente como para trabajar bien el patrón. En esta ocasión, y para que se vea bien en el vídeo, voy a trabajar con estos. Son Friction también, pero tienen un trazo más grueso, con lo cual a la hora de hacer un patrón también es más impreciso, pero bueno, para lo que es el vídeo se va a ver mejor, así que lo voy a copiar con estos. Voy a empezar con la pieza de la espalda, copio el contorno y me marco estos puntos que ahora os explicaré lo que son, ¿vale? Porque veréis que en el bloque, en el patrón base, hay unas líneas rojas. Estas líneas rojas son las líneas de construcción del patrón, que yo les llamo esqueleto. Y el contorno pues sería lo que es el patrón propiamente. Los patrones base yo os aconsejo, cuando se hace un patrón, trabajarlo limpio, sin márgenes de costura. Y una vez hecha la transformación y ya hemos comprobado todos los recorridos, entonces podemos añadir el margen de costura, que generalmente es de 1 centímetro. Yo es lo que suelo utilizar. Vale, tengo la espalda marcada. Voy a marcar el delantero. Contorno. Piquetes. Este patrón base tiene la pinza de pecho en el hombro.
Ya sabéis que las pinzas pues, se pueden rotar y la podemos trasladar allí donde nos convenga, ¿eh? Es bastante común trazarla o tener las bases con la pinza en el hombro, como veis aquí. Vale, pues tengo esto ya marcado. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es unir los puntos, los piquetes que me había marcado, que son las líneas del esqueleto o las líneas de entalle, ¿vale? Esta es la línea de entalle de la espalda y esta es la línea de entalle del delantero. Voy a trazarme también las líneas horizontales. Esta sería la línea de la cadera. Esta es la línea de la cintura. Y esta, estamos en el delantero, es la línea de la altura de pecho. Y en la espalda pues tenemos la división de la mitad de la sisa, la línea de profundidad de sisa, la línea de cintura y la línea de cadera. Y ahora voy a dibujar también las pinzas, la pinza de entalle de la espalda, esta pinza suele tener entre 3 y 4 centímetros. Yo prefiero darle 4 porque con 4 centímetros queda como más entalladito de la parte de atrás y suele hacer el culito más mono. Y aquí tenemos el entalle de la pinza delantera en la cintura, que a su vez también es parte de la pinza de entalle de pecho. Vale, pues ya tenemos planteada nuestro patrón base, la espalda y el delantero. Vamos a hacer la transformación primero de la espalda. Con un curvo francés lo que vamos a hacer es, primero vamos a marcar la línea de diseño, que sería la que vendría continuando por esta parte de la pinza, es decir, por la parte del centro de la espalda. Este sería el centro de la espalda. Y buscamos, situamos el curvo de manera bonita que nos guste, que veamos una curva pues donde la queramos. Es una curva de diseño, con lo cual yo la puedo tirar más arriba, la podría tirar hasta arriba en el hombro si quisiera, o más abajo. La voy a dejar más o menos por aquí. Para que se vea lo que es la transformación, voy a dibujar las líneas en verde. Vale, y esta sería mi primera línea. Aquí tendríamos definido el costadillo. Luego todas estas líneas hay que suavizarlas, es decir, aquí, para que esto luego al coserlo quede bien. El costadillo sería esta parte de aquí y la parte del centro de la espalda sería esta de aquí. Entonces voy a medirme una separación del escote de 6 centímetros, por ejemplo, y le voy a poner un tirante de 3. Y a partir de aquí, pues me voy a dibujar el escote de la espalda. Le voy a hacer un escote redondeado, casi tipo, no barco, pero bueno, bastante alto. Y aquí voy a ir hasta encontrar la curvatura de la sisa. Vale, pues aquí tendría ya planteado lo que sería el costadillo de la espalda y el costadillo y el centro de la espalda. Bueno, vamos a transformar ahora, vamos a dibujar el costadillo de la parte del delantero. Voy a separarme
el delantero de la espalda porque es más fácil de trabajar. Y vale, lo primero que voy a hacer es voy a trasladar la pinza del hombro, me la voy a trasladar aquí al costado, temporalmente, ¿vale? Hasta que hayamos hecho la transformación, porque nos resultará más fácil de trabajar. Así que doblo por aquí. Como veis, la pinza de pecho ha quedado trasladada aquí al lateral. Y ahora otra vez con el... Bueno, vamos a marcar primero las distancias del escote. Voy a poner un trocito de celo. Este es un celo removible que se puede reutilizar y además no rompe ni mancha el papel. Entonces, de aquí habíamos puesto 6 desde el escote y a continuación 3 centímetros para el ancho del tirante. Hago lo mismo, me vengo a encontrar la sisa. Y voy a dibujar el escote. Delante le voy a hacer un escote de pico, también ayudándome del curvo. Y lo voy a dejar pues entre 2 o 3 centímetros por encima de la altura de pecho, ¿vale? Para que quede un escote generoso, pero que no se nos vea el sujetador. A 2,5 centímetros. Bueno, le busco con el curvo un poquito la forma que me guste. La vamos a dejar aquí. Y ahora voy a dibujar el costadillo. Otra vez cogemos como referencia la parte del centro delantero. Esta sería la parte del lomo por donde doblaría la pieza, excepto que decidiéramos que llevara costura en el centro delantero. Entonces esto va a ser el doblez, va a ser el lomo. Y siguiendo esta línea de aquí, pues voy a buscar una curva bonita para dibujar el costadillo. Pues por aquí. Vale, pues si vemos, esta parte de aquí va a ser nuestro centro delantero y esta parte de aquí va a ser nuestro costadillo delantero, que cuando cerremos la pinza aquí tendremos también que suavizar y redondear el trazo. Lo veremos a continuación. Tal como os había dicho, cuando cerraremos esta pinza temporal de nuevo para trazar el costadillo, aquí vamos a tener que suavizar la forma. Entonces voy a despegar, pongo el patrón plano otra vez, mi celo reutilizable me lo coloco aquí y ahora, si observáis, pues el lado del costadillo aquí está haciendo un pico que tenemos que redondear. Vale, pues ya está. Esta forma curva de aquí sería la parte del costadillo, y la parte del delantero la veremos mejor si otra vez cerramos la pinza por arriba, porque va a ser la curvita esta de allá que ya nos viene bonita. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la transformación básica de un vestido entallado con costadillos, una transformación bastante sencilla. En el próximo día os explicaremos cómo hacemos la extracción de las piezas, cómo añadimos el centímetro de costura, los piquetes y los rectos hilos, que son las guías para el corte del tejido. De hecho, el recto hilo del patrón, bueno, en este caso tanto el lomo como la línea de entalle son las líneas de referencia para el recto hilo, y en la espalda lo mismo, En la espalda la referencia es la línea de entalle. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este tutorial. Dentro de unos días os enseñaremos el resto y nada más por hoy. Hasta luego.